4:45 de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy a propósito del Día Mundial del Corazón, continuamos conversando con el doctor José Miguel Torres, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctor, en el segmento anterior dejábamos una pregunta al aire y era el tema de cuáles son las cifras que se manejan actualmente en cuanto a afecciones cardiológicas en nuestro país. Bueno, nosotros lo que tenemos es que hacemos extrapolación de las cifras mundiales para tratar de tener un reconocimiento de qué está sucediendo en Venezuela. Y hemos tratado de levantar información con un grupo de colaboradores de la Sociedad Venezolana de Cardiología. La incidencia de hipertensión arterial, como te decía antes, está alrededor de 40%. Un tercio de las muertes en este país corresponden a enfermedades. O sea, uno, uno de cada tres pacientes muere de enfermedad cardiovascular en este país. O sea que nosotros abarcamos lamentablemente la mayoría de las muertes de este país con una distancia considerable. Ahora estamos enfrentando la situación de que nosotros estamos prácticamente desmantelados hospitalariamente o médicamente para atender los síndromes coronarios agudos, que es de lo que hemos estado hablando toda la tarde, que son la causa principal de muerte. Es decir, cuando los pacientes acuden a una emergencia de un hospital en Venezuela, tienen muy pocos chances de ser adecuadamente atendidos de acuerdo a los estándares de cuidado del siglo XXI. Nosotros acabamos de hacer una encuesta para tratar de apartar las emociones y saber exactamente sobre qué terreno estamos pisando. Una encuesta sobre cardiopatía isquémica aguda o síndromes coronarios en 40 hospitales grandes de Venezuela, que representan aproximadamente el 68% de los hospitales tipo 3 y 4. Y encontramos cifras tan alarmantes como que, a pesar de que nosotros podemos hacer un electrocardiograma en el 87% de esos hospitales, solo podemos hacer exámenes de sangre que diagnostiquen un infarto del miocardio en 15% del hospital. O sea, el 85% no tiene cómo hacer ese diagnóstico. El marcador serológico, o sea, el marcador en la sangre más específico para infarto de miocardio se llama troponina. Ese marcador no hay en ninguno de los hospitales venezolanos. O sea, es el 0% de los hospitales tiene el marcador troponina, que es el marcador de estándar internacional para clasificar un infarto. Si nosotros quisiéramos hacer, estamos celebrando los 40 años de la primera vez que se realizó una angioplastia coronaria, que es que en el contexto de un infarto del miocardio nosotros abrimos las arterias, cual plomero sofisticado, abrimos una arteria, que es la tubería que le lleva sangre al corazón, como te decía antes, a través del uso de balones y de guayas. Y ese procedimiento solo se puede hacer en el 15% de los hospitales venezolanos. Si lo quisiéramos extender a dónde se puede hacer durante los 7 días de la semana, solo lo haríamos en el 5% de los hospitales venezolanos. Entonces, la situación es de desmantelamiento de toda una estructura hospitalaria que llegó a ser de excelencia y ejemplo en toda Latinoamérica, pero que en este momento, lamentablemente, los venezolanos no cuentan. ¿De qué consecuencias e incidencias nos estaríamos entonces refiriendo cuando tenemos este escenario y cuando, tal como usted lo dice, pues las enfermedades cardiológicas forman parte de una de las principales causas de Claro. muerte en el país? Nosotros haciendo una extrapolación bastante simple, si nosotros hiciéramos todas las intervenciones farmacológicas o mecánicas en el contexto de un infarto del miocardio, la mortalidad de un infarto actual en el mundo está alrededor de 2 a 4%. En Venezuela, si no tenemos angioplastia y no tenemos drogas, tenemos que remontarnos a aproximadamente hace 40 años atrás, por lo que la mortalidad estará muy cercana al 15 o el 18%. Es decir, nosotros en este momento en Venezuela tenemos 7 veces más chance de morir de un infarto del miocardio que de lo que lo haríamos hace un año en la propia Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. ¿Estamos preparados para avanzar hacia o migrar, sí, hacia la aplicación de tecnología, de tratamientos mucho más sofisticados para la atención de sí, patologías cardiológicas en nuestro país? ¿Cómo es el escenario que usted ve? Quiero que me conteste esa pregunta al regreso de de esta nota que vamos a compartir con ustedes, porque un nuevo estudio demostró que las infecciones respiratorias podrían producir ataques al corazón. Veamos más de esta información en esta entrega de Avance Científico. La investigación reveló que este riesgo no aumenta necesariamente justo al comenzar los síntomas de la infección, pero sí en los primeros 7 días. El estudio se realizó a partir de 578 pacientes que tuvieron un infarto como consecuencia del bloqueo de una arteria coronaria. Los expertos de nacionalidad australiana determinaron que 17% tuvieron síntomas de infección respiratoria durante los 7 días previo a su crisis cardíaca y 21% durante los 31 días previo.
Según los investigadores, las infecciones respiratorias tienden a aumentar la formación de coágulos en la sangre, así como la inflamación y las toxinas que dañan los vasos sanguíneos, lo que podría explicar el fuerte aumento del riesgo cardiovascular. Bien, veían entonces este material preparado por nuestro equipo de producción. Doctor, ¿algún comentario con respecto a este tipo también de causas que pudiesen presentarse como riesgo Bueno, para afecciones? dos comentarios importantes, fíjese. Por ejemplo, la influenza tiene asociado un comportamiento eh, particular con el síndrome coronario agudo. Mientras más influenza, que es la infección Ujú. por virus de influenza respiratoria, más posibilidades de aparición de síndromes coronarios agudos. Por lo que este virus destapa o desencadena una reacción inflamatoria corporal que inestabiliza las placas de ateroma coronario y puede conducir a infarto. La prevención es la vacunación contra la influenza, cosa que nosotros en este momento tampoco podemos hacer adecuadamente en el territorio venezolano. Ahora vamos a continuar compartiendo pues detalles con respecto a lo que le consultaba antes de presentar este material y es precisamente ese punto de partida y hacia dónde vamos en torno a la implementación de posibles o de nuevas tecnologías o de nuevos métodos de prevención, quizás si se pueden calificar de alguna forma. Resulta quizás irónico Exacto. poder plantear esto ante el escenario que usted está comentándonos. Bueno, pero igual yo creo que lo debemos que comentar. Nosotros tenemos que saber qué se puede hacer en el manejo de la enfermedad cardiovascular a nivel mundial y debemos aspirar a tenerlo y debemos luchar por tenerlo. En este momento no tenemos nada de lo que deberíamos estar haciendo, pero todos los médicos venezolanos y todos los cardiólogos venezolanos aspiran nuevamente a tener el nivel de preponderancia que tuvieran alguna vez en Latinoamérica y a nivel internacional. En el manejo del infarto, el infarto se maneja con la angioplastia primaria, que es el procedimiento de destapar una arteria, desocluir una arteria que está ocluida en el contexto de un infarto. Se hace en el mismo momento agudo, se pasa a una sala de cateterismo, se destapa, como te dije antes, como si fuéramos plomeros sofisticados, pasamos una especie de guaya, unos balones que aspiran los trombos y dejan una tubería artificial que se llama stent, que ahora vienen medicados con una sustancia que permite disminuir la respuesta inflamatoria del organismo para que no se vuelva a ocluir el vaso. Y ahora incluso tenemos unos stents que se reabsorben por completo. Es decir, nosotros dejamos una malla allí, una tubería artificial, que 2 a 5 años después no está para nada dentro del corazón, sino que desaparece, se disuelve con un mecanismo de alta tecnología o de biotecnología del que disponemos actualmente. Así como te digo eso, nosotros tenemos cada vez más abuelos, la gente es cada vez más longeva y entonces tienen las consecuencias de su edad y desarrollan una enfermedad, por ejemplo, como la estenosis aórtica, que es la obstrucción de la válvula la más importante del corazón, porque la gente ahora vive 80, 85 y 90 años. A estos pacientes siempre teníamos que operarlos. El corazón está protegido por una especie de chaquetilla de hueso, una especie de jaula de hueso, que es todo el esternón y las costillas. Teníamos que abrir eso, separarlo y cambiar esas válvulas quirúrgicamente. Ahora podemos hacerlo eso a través de una especie de procedimiento de cateterismo sin tocar, ni siquiera sin detener el corazón y reemplazar esa válvula con un catéter que se llama implante valvular transaórtico. Bueno, esa es la importancia también, que nuestros médicos, en la medida de lo posible, pues sigan sumándose, sigan avanzando hacia lo que es la implementación y la modernización, porque no nos podemos quedar atrás pese a Exactamente. las circunstancias. Nosotros vamos a detener un momento en la entrevista para compartir algunos servicios públicos con todos ustedes. Bien, preste atención porque se requiere con carácter de urgencia Epamin en ampollas de 100 miligramos y nimodipina oral de 60 miligramos. Aquellas personas o instituciones que puedan colaborar, el número de contacto es el 0424-201-3739. Epamin en ampollas de 100 miligramos y nimodipina oral de 60 miligramos. El contacto al 0424-201-3739. También se requiere con carácter de urgencia lo siguiente: Invas, solución inyectable de 1 gramo. Aquellas personas o instituciones que puedan colaborar, el contacto es el 0414-257-1971. Invas, solución inyectable de 1 gramo. El contacto 0414-257-1971.
71 de antemano. Muchísimas gracias por su colaboración y colocamos a su disposición nuestras redes sociales, @Globovisión y @salud_GB, para que nos haga llegar sus comentarios y también los servicios públicos que tenga a bien compartir con nosotros para así transmitirlos en los diferentes espacios de acá de Globovisión. Vamos a la pausa y volvemos.